El Consejo Nacional Electoral garantiza el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y promueve el fortalecimiento de la democracia mediante la organización de procesos electorales y el apoyo de las organizaciones políticas y sociales, asegurando una participación equitativa, intercultural, paritaria, igualitaria, libre, democrática y justa, para elegir y ser elegidos. El señor secretario, doctor Alex Guerra Troya, dará lectura a la entrega de credencial del ingeniero Jorge Glass Espinel, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador para el periodo 2013-2017. Hola. Aló. El texto de la credencial dice lo siguiente. De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador y artículos 25, numeral 1 y 166 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral confiere al ciudadano Jorge Glass Espinel la credencial de vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, Quito, Distrito Metropolitano, a los 9 días del mes de abril del año 2013. Suscriben doctor Domingo Paredes Castillo, presidente, ingeniero Paul Salazar Vargas, vicepresidente, doctora Roxana Silva Chicaiza, consejera, doctor Juan Pablo Pozo Bamonde, consejero, licenciada Magdala Villasís Carreño, consejera, y abogado Alex Guerra Troya, secretario general. Cuando suscriben para las personas, eso tienen que suscribir. Después que les dan las credenciales, pasas esto para que firmen. Eso les puedo hacer yo. Eso no se preocupe. Se dará lectura a la entrega de credencial al economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador, reelecto para el periodo 2013-2017. Con su venia, señor presidente. La credencial dice lo siguiente. De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador y artículos 25, numeral 1 y 166 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral confiere al ciudadano Rafael Correa Delgado la credencial de presidente constitucional de la República del Ecuador, dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los 9 días del mes de abril del año 2013.
Extendemos nuestras felicitaciones al ingeniero Jorge Glass, vicepresidente del Ecuador, y al señor economista Rafael Correa Delgado, a quien damos hoy la bienvenida para escucharlo. Gracias, muchas gracias. Recuerdo la primera victoria electoral, todavía tenemos ahí el certificado, jamás fue firmado por la representante del candidato derrotado porque no reconocieron la derrota. Hasta en eso hemos cambiado mucho y madurado mucho, gracias a Dios. Ciudadanas y ciudadanos de la República, señores representantes de los medios de comunicación, invitados especiales y familiares de las autoridades electas, señores consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, General Rodrigo Suárez, Comandante General de la Policía Nacional, miembros del cuerpo diplomático y de los organismos internacionales acreditados en el Ecuador, señoras y señores parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y del exterior electos, señoras y señores ministros y secretarios de Estado, señor Augusto Barrera, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, señor Gustavo Baroja, prefecto del Gobierno de la provincia de Pichincha, autoridades de los organismos de control, señora Catalina Castro, presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, señor Jorge Glass, vicepresidente de la República electo, señor Fernando Cedeño, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señor Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional, señor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Domingo Paredes, presidente del Consejo Nacional Electoral. Felicitaciones. Nuestro reconocimiento al trabajo del Consejo Nacional Electoral, a todos y cada uno de sus trabajadores y funcionarios, porque este ha sido un proceso y ha sido uno de los procesos electorales mejor organizados y transparentes. Felicitaciones muy particularmente a su presidente, José Domingo Paredes, por su actitud consecuente, con la cual se enfrentó a los poderes que intentaban atropellar la dignidad, la identidad y la sagrada voluntad política de los ciudadanos. Es gracias a la transparencia que se descubre la transgresión cometida en contra de miles de ecuatorianos con la falsificación de firmas. Si este delito ya de por sí es enorme, más grave todavía es considerar qué hubiera pasado si el Consejo Nacional Electoral no cumplía con el mandato de transparencia y participábamos de un proceso eleccionario con actores ilegítimos. Tan ilegítimos como que ahora el número de votos que consiguieron es inferior al número de firmas de supuesto respaldo que presentaron. Estas cosas son gravísimas. Prohibido olvidar Ecuador. En Ecuador vivimos una nueva era. Tenemos una democracia vibrante, transparente, con resultados electorales indudables. Este es un día de fiesta para la patria. Se consagra, de acuerdo a la ley, lo que la voluntad popular expresó con absoluta libertad en esa jornada memorable por su madurez y entusiasmo, con el menor ausentismo de la historia reciente, el menor ausentismo, pese a que en el padrón constan centenas de miles de personas, adolescentes, extranjeros residentes, miembros de la fuerza pública, personas privadas de la libertad sin sentencia, que gracias a nuestra nueva Constitución pueden ejercer el voto de forma facultativa. Pese a eso, hemos tenido el menor ausentismo de la historia reciente. Al recibir estas credenciales de presidente y vicepresidente, no lo hacemos a título personal, sino en representación de todo un pueblo que ha decidido jamás regresar al pasado de pobreza, de injusticia, de entreguismo. Este Ecuador libre, esta patria cariñosa, nos concedió el privilegio de seguir representándola y ganamos en una sola vuelta, con la más contundente votación
de la que se tenga memoria. 4.918.482 votos para presidente y vicepresidente, con cerca de 3 millones de votos de ventaja con nuestro inmediato seguidor. Obtuvo, además, la Revolución Ciudadana 8 de los 15 escaños para asambleístas nacionales. Recibimos la preferencia electoral en las 6, es decir, la totalidad de representaciones parlamentarias en el exterior. Nuestros hermanos migrantes reconocen perfectamente que este es su gobierno. Tenemos las representaciones de los migrantes de América Latina, el Caribe y África, Estados Unidos, Canadá y Europa, Asia, Oceanía. La Revolución Ciudadana venció en 33 de las 34 circunscripciones electorales. Recuerden ustedes que se ha dado un gran avance para perfeccionar la democracia representativa al dividir las provincias más pobladas en distritos o circunscripciones electorales. En total, con las 6 del exterior, las 4 de Pichincha, 4 de Guayas, 2 de Manabí, más las provincias que tradicionalmente constituyen una circunscripción electoral, tenemos 34 circunscripciones electorales. Pues bien, la Revolución Ciudadana ha triunfado en 33 de esas 34 circunscripciones electorales y obtuvo representación legislativa en cada una de dichas circunscripciones. Finalmente tenemos un proyecto verdaderamente nacional. Gracias al apoyo mayoritario, tenemos 100 asambleístas de la Revolución Ciudadana. Una mayoría total y que representa la gran variedad multicultural, porque en nuestras listas están mestizos, afroecuatorianos, indígenas, montuyos, para trabajar por la soberanía, por el buen vivir, por la dignidad. En la elección de nuevos representantes al Parlamento andino, Alianza País ganó 4 de los 5 escaños. Nuestro agradecimiento más sentido a las ecuatorianas y a los ecuatorianos que nos dieron una vez más su confianza. Ustedes saben, hermanas y hermanos, que jamás los traicionaremos. Y a quienes no nos favorecieron con sus votos, gracias también. Somos un gobierno para todas y para todos. Queridas y queridos conciudadanas y conciudadanos, la estructura básica de los estados modernos se fundamenta en la separación de poderes, aunque la teoría moderna política no habla de poderes sino de funciones del Estado, donde supuestamente un poder equilibra al otro. Modelo propuesto por el barón de Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, que publicó allá en Ginebra en 1748. Es decir, esa teoría ya tiene más de 250 años. Montesquieu se inspiró, a su vez, mucho en las doctrinas de John Locke, ideas que a su vez eran una respuesta al absolutismo monárquico inglés. Algunos sostienen que este modelo de equilibrio de poderes, entre comillas, se relaciona con la imagen del universo de Newton, donde los elementos se atraen sin perder su identidad. Sin embargo, no podemos engañarnos. Esto puede ser cierto en la física, pero a nivel político todo puede salir mal e inmovilizar sociedades enteras. Existe la debilidad propia del sistema presidencialista, en que tanto parlamento como presidente tienen legitimidad de origen, como la que estamos viendo el día de hoy. Y existe el riesgo de que disputen esa legitimidad en el curso diario de la acción de gobierno. Estas disputas pueden dar lugar a los denominados conflictos de poderes, que paralizan a la administración pública, paralizan a la sociedad, paralizan al país, o pueden dar lugar a un reparto lujurioso del poder, a espaldas del pueblo, del cual muchas de nuestras repúblicas latinoamericanas han sido víctimas. Esta legitimidad dual de origen en el presidencialismo lleva también a que los parlamentos algunas veces se sientan tentados a ejercer potestad administrativa o a legislar en temas de política pública que no son materia de ley. Este es un grave riesgo que debe ser advertido tempranamente. Para todos ustedes es sabido que los parlamentos en sus luchas originales fueron objeto de clausura, sus miembros fueron perseguidos y encarcelados,
y en no pocas ocasiones asesinados por los monarcas absolutistas. Esta situación dio origen a la inmunidad parlamentaria, pero todos también sabemos que esos episodios para beneficio de la historia no regresarán, por lo que en muchos de nuestros países, en cambio ahora, se abusa de esa inmunidad, que debe ser, a no dudarlo, adecuada a los tiempos modernos. Se han vivido verdaderos abusos en nombre de la inmunidad parlamentaria, que está muy lejos del ejercicio parlamentario y peor aún de una verdadera democracia. Considero que deben discutirse sistemas más laxos de levantamiento de inmunidad o desafuero, como se denomina en otras legislaciones. Por otro lado, el juego gobierno-oposición se fundamenta en la dialéctica, pero creer que siempre de la confrontación de la tesis y la antítesis surge una síntesis superior a las anteriores es más una cuestión de fe que una realidad. Para que el modelo funcione, se requiere un amplio consenso social y legitimidad del sistema, que no es el caso frecuente en América Latina. Por eso, queridos compatriotas, es necesario, en función del país, de las futuras generaciones, enfocarnos no en trivialidades, sino en los grandes objetivos nacionales. Bienvenida, sinceramente bienvenida, la verdadera oposición democrática, con capacidad y buena fe, para que presente alternativas que permitan sostener debates de altura, con argumentos sólidos, encaminados, insisto, a alcanzar los grandes objetivos nacionales, que no es el insulto, la calumnia, el obstruir todo, sino la eliminación de la pobreza, la justicia social, la soberanía y definitiva independencia en nuestro país. Una oposición que alumbre, que critique, que señale falencias, pero que construya, que aporte, que no se entrampe en egoísmo, en falsedades, que abandone la mentira. Saludamos esa oposición política de conceptos, de razones. Aquí ya no debe haber sitio para mediocres que por atacar al gobierno no les importa el daño que puedan hacer a la patria misma. Hemos avanzado pese a todos los obstáculos. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el último reporte, el 2012, reporte recién salido hace unos días, que tiene un análisis coincidente con los 6 años de la Revolución Ciudadana, periodo 2007-2012. Entre 186 países, Ecuador es uno de los 3 países que más escaló posiciones en la clasificación mundial de desarrollo humano. Es solo superado por Tanzania, que escaló 15 posiciones, y Bielorrusia, que escaló 12 posiciones. Luego viene Ecuador con 10 posiciones escaladas o incrementadas. Cabe decir que esto es dinámico, todos los países mejoran su nivel de vida. Es decir, escalar posiciones frente a eso significa que nuestro país va mucho más velozmente que el resto del mundo en cuanto a alcanzar el buen vivir, el desarrollo. De hecho, nuestro país ha pasado del grupo de desarrollo humano medio al grupo de desarrollo humano alto. En cuanto a logros económicos, Ecuador es de los 5 países que más crece en la región, el que más rápido se recuperó de la crisis del 2009, el que de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, de las Naciones Unidas, es el país que más reduce pobreza, y en etapa de desarrollo relativo en que se halla Ecuador, probablemente el fundamental indicador de avance, de progreso y buen vivir no es el ingreso promedio, sino la reducción de la pobreza y particularmente la pobreza extrema. También de acuerdo a la CEPAL, Ecuador es el país que más reduce desigualdad en la región. El coeficiente de Gini, el principal indicador de medida de desigualdad, mientras más cercano a 1 más desigual, mientras más cercano a 0 menos desigual, se ha reducido 7 puntos en nuestro gobierno. Los que conocen de esto, analistas sociales, economistas, saben que estos son grandes logros, más aún en una realidad como la latinoamericana, que es la región más desigual del planeta. Ecuador también es el país con más baja tasa de desempleo en la región, con 4.1%, y con logros sociales que nos llenan de sano orgullo, como el de ser el país de América Latina que mayor cantidad de pobres tiene en la educación superior, matriculados en la universidad, gracias a que la nueva Constitución estableció la gratuidad absoluta de la educación superior. Y otros logros, como estar a la vanguardia a nivel regional y mundial en políticas de inclusión de personas con discapacidades, entre las cuales hemos logrado ya prácticamente el pleno empleo. Es imposible hablar de discapacidades sin recordar a ese querido compañero, que sabemos que siempre va a estar con nosotros, nuestro vicepresidente Lenín Moreno Garcés.
Hemos renegociado nuestra deuda externa de manera soberana, los contratos petroleros. Hemos más que duplicado la recaudación de impuestos, no por incremento de tasas, sino porque ahora saben los evasores que tienen que pagar, que con nosotros no se juega. En el 2004, el pago de la deuda externa era 8.1% del Producto Interno Bruto. En el 2012, este pago alcanza apenas el 4.2%. En el 2004 se destinaba 4.3% de ese producto para el sector social. Ahora en el 2012 se destina el 11% del Producto Interno Bruto para el sector social. En valores absolutos, se invierte 5 veces más en educación que en el 2004 y en salud 4.5 veces más. Esto es importante, porque la asignación de recursos sociales es un proceso político, refleja quién tiene el poder en una sociedad. Cuando antes todo era hasta incluso para pagar anticipadamente y garantizar deuda externa, claramente aquí mandaba la banca, los acreedores externos, la burocracia internacional. Ahora que lo principal de los recursos va para atender la deuda social, nos demuestra sin lugar a dudas que aquí en Ecuador ahora manda el pueblo ecuatoriano. Y sobre todo los más pobres de ese pueblo. En cuanto a logros políticos, bastaría decir que la situación era tan grave que ningún gobierno desde 1996 hasta el 2007, inicio del nuestro, había podido terminar su periodo. 3 gobiernos consecutivamente fueron derrocados por traicionar el mandato popular. Bastaría decir que en 10 años tuvimos 7 presidentes. Sin lugar a dudas, hasta el más necio de los necios, hasta aquellos cegados por el odio, tienen que reconocer que tenemos un país mucho mejor de aquel que recibimos hace 6 años. Repito, sin lugar a dudas, no se puede tapar el sol con un dedo. Tenemos un país mucho mejor de aquel que recibimos hace 6 años, pero aún un país muy lejano de aquel con el que soñamos. Bienvenidas y bienvenidos, todas y todos, las ecuatorianas y ecuatorianos, que con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria, quieran construir juntos este sueño colectivo. Independientemente de las ideologías, con esa gente de manos limpias, de mentes lúcidas y corazones patriotas, siempre será infinitamente más lo que nos una que lo poco que nos separe. Y diremos, como nuestro general Eloy Alfaro Delgado, nada soy, nada valgo, nada pretendo, nada quiero para mí, todo para vosotros, que sois el pueblo que se ha hecho digno de ser libre. En nombre de Jorge y el mío propio, muchas gracias Ecuador y hasta la victoria siempre. ¡Que viva la patria! Hola, 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 1, 2, 3, 4.